Hola, soy la doctora Mireia Salazar y bienvenido a Una Vejez Saludable y Sabia, el canal donde encontrarás consejos prácticos, soluciones naturales, seguras y recomendaciones médicas para vivir más saludable y feliz después de los 50. Hoy quiero hablarle de un tema que muchos hombres prefieren no mencionar. Sin embargo, está directamente relacionado con la salud y en especial con la de los varones que ya han pasado los 60. Permítame comenzar con una historia real. Aquella mañana, Antonio, con 72 años, se levantó como siempre, antes de que amaneciera. Mantenía un hábito de décadas. Antes del desayuno, se regalaba un momento íntimo y personal. Siempre había creído que aquello no le causaba ningún daño. Incluso pensaba que podía ser beneficioso para su organismo. Pero ese día, de repente, sintió que el corazón se aceleraba, la vista se nublaba y aunque intentó sostenerse del borde de la cama, perdió el conocimiento. Cuando su familia lo encontró, ya era demasiado tarde. No fue la práctica en sí lo que le hizo mal, sino el hecho de hacerlo en el momento equivocado y de una manera inadecuada. Y por eso hoy quiero tratar con usted un asunto del que muchos hombres no se atreven a hablar, aunque casi todos lo han experimentado alguna vez: la masturbación. Aclaremos algo desde el principio. La masturbación en sí misma no es un problema. De hecho, practicada con moderación, incluso después de los 60, puede ser una forma de conocerse mejor y mantener la conexión con el propio cuerpo. El riesgo aparece cuando se realiza en circunstancias poco apropiadas, como ocurre en muchos casos por la mañana. Si el cuerpo no está preparado, esa práctica puede generar una sobrecarga silenciosa en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso e incluso en el sistema cardiovascular. Esa presión no se nota hasta que aparece un problema grave. En este contenido quiero explicarle con detalle por qué las primeras horas del día son un momento especialmente delicado para los hombres mayores. También le hablaré de 4 errores muy comunes que dañan la salud sin que uno se dé cuenta. Y lo más importante, cómo puede modificar la forma de hacerlo para mantener la vitalidad, evitar riesgos y liberarse de la vergüenza. Al final, responderé a una pregunta que muchos pacientes me han hecho en privado. Doctor, ¿cuál es realmente el mejor momento para la masturbación? ¿El que más beneficia a la salud? Le adelanto que la respuesta quizá le sorprenda. Si estos temas son de los que siempre quiso entender, pero nadie se los explicó con seriedad, le invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de recordatorios. Y si al escuchar esto ya siente que el tema le toca de cerca, le animo a dejar en los comentarios el número 1. Ahora pasemos al núcleo de la cuestión. ¿Cuáles son esos 4 errores matutinos que de manera silenciosa están afectando a la salud de muchos hombres? Error 1. Masturbarse en ayunas y sin hidratarse. Muchos hombres mayores desconocen que, en las primeras horas del día, el cuerpo se encuentra en un estado especialmente frágil. Ese pequeño detalle, aparentemente insignificante, puede convertirse en una carga silenciosa para su salud. Cada semana atiendo a hombres de más de 60 o 70 años. Durante toda su vida trabajaron duro por la familia y ahora, con un ritmo más tranquilo, suelen despertarse temprano cuando la casa aún está en silencio. En ese momento, algunos mantienen una costumbre que repiten desde hace décadas. Antes del desayuno, sin beber agua ni estirar el cuerpo, buscan una liberación rápida para empezar el día. Ellos lo consideran un hábito inofensivo. Sin embargo, para un corazón envejecido, con arterias más rígidas y nervios que responden con lentitud, esta práctica puede ser un golpe inesperado.
Recuerdo a Manuel, un antiguo conductor de autobús jubilado de 71 años. Solía decirme, si me muevo temprano, siento que sigo teniendo el control de mi vida. Dentro de esa rutina incluía también un momento íntimo para sí mismo. Lo hacía desde joven y jamás pensó que algo podría ir mal. Con el tiempo, empezó a notar temblores en las manos, sensación de opresión en el pecho, y en una ocasión casi perdió el conocimiento en la ducha. Alarmado, pensó que sufría una enfermedad cardíaca. Las pruebas médicas confirmaron que su corazón estaba implicado, aunque no se trataba de una cardiopatía clásica, sino de la sobrecarga producida por la masturbación matutina en condiciones inadecuadas. La explicación científica es clara. Al despertarnos, el organismo está en un estado de deshidratación natural. La glucosa en sangre es más baja y la presión arterial aún no se ha estabilizado. El sistema circulatorio está pasando del modo de reposo nocturno al estado de vigilia. En los jóvenes, esto apenas se nota, pero a partir de los 60, la respuesta del sistema nervioso autónomo se vuelve más lenta y la regulación del flujo sanguíneo pierde eficacia. Si en ese momento se produce una estimulación sexual repentina, el cuerpo desvía gran parte del flujo sanguíneo hacia la zona pélvica, mientras el corazón y el cerebro todavía no están preparados. Las arterias se contraen, la frecuencia cardíaca se dispara y la presión se vuelve inestable. El resultado puede ser mareo, temblores e incluso palpitaciones. Interpretan como estrés acumulado es, en realidad, una señal de alarma del cuerpo. En el caso de Manuel, lo que experimentó fue un episodio de isquemia cerebral transitoria, conocido como un mini-ictus, una advertencia de que el cerebro se quedó sin oxígeno durante unos segundos. Por eso es fundamental recordar que el cuerpo no funciona como un interruptor que se enciende al instante. Especialmente en la búsqueda de placer, necesita un periodo breve de preparación. La solución es sencilla. Empiece bebiendo unos sorbos de agua para rehidratarse. Añada unos estiramientos suaves como mover los hombros o flexionar las rodillas para activar la circulación. Ingerir un trozo de fruta o unas nueces aporta energía rápida. Con estas pequeñas acciones, lo que antes era un riesgo se transforma en un verdadero cuidado personal. Y aquí viene lo más importante. Este es solo el primero de los errores. El siguiente, aún más común y más peligroso, no solo provoca fatiga, sino que altera poco a poco la forma en que funciona el cerebro y afecta a la percepción de la intimidad y de las emociones. Error 2. Comenzar cada mañana con vídeos pornográficos. Este es un hábito que la mayoría de los hombres no suele confesar, pero que es mucho más común de lo que pensamos. Muchos hombres me han confesado en consulta, doctor, en realidad no tengo tantas ganas, pero al ver un vídeo me resulta más fácil sentir algo. Es como si así lograra despertarme de verdad, como si todavía estuviera vivo. Comprendo esa necesidad, pero lo que muchos desconocen es que ese hábito está transformando lentamente su cerebro. No es solo una cuestión de excitación corporal, sino de cómo se reconfigura el sistema nervioso. A partir de los 60, el sistema dopaminérgico, encargado de la sensación de recompensa y placer, se vuelve más sensible y frágil. Al exponerse de manera brusca a imágenes de gran intensidad justo al despertar, ese sistema entra en sobrecarga, en un momento en que el cerebro aún está desprotegido tras el sueño. Al principio, puede sentirse una excitación intensa, pero con el tiempo aparece la insensibilidad. Lo que antes provocaba ilusión, ahora deja indiferente. Las caricias de la pareja, la ternura de un abrazo, la intimidad real, ya no despiertan la misma emoción. No significa que haya desaparecido el amor, sino que el cerebro
Se ha habituado a buscar lo novedoso, lo rápido y lo extremo, y al hacerlo, pierde la capacidad de reconocer lo profundo, lo cercano y lo auténtico. Quiero compartirle una historia real. José, de 68 años, fue director de un instituto en Valencia, siempre amable y atento con su esposa. Cuando ella enfermó, la intimidad entre ambos se redujo. Fue entonces cuando él adoptó un hábito: mirar cada mañana durante 5 minutos videos en su móvil. Al principio lo vivió como una vía de escape, pero 2 años después se dio cuenta de que había cambiado. Cuando su esposa se recuperó y quiso retomar la cercanía de antes, él descubrió que le resultaba muy difícil responder físicamente. Ella está aquí, a mi lado, me dijo, pero siento como si no pudiera conectar con ella. Me da vergüenza reconocerlo. Si usted se reconoce en esta situación, no le juzgo. Lo que ofrezco es un camino de regreso. Si cada día comienza con este hábito, le invito a detenerse un instante. No con culpa, sino con conciencia. Lo que introduce en su cerebro al amanecer condiciona el resto de la jornada. Alimente su mente con calma, no con píxeles. Elija la presencia en lugar de la pornografía. Mire el rostro de la persona que ama, o al menos el de la posibilidad de amar, en lugar de una pantalla que se desvanece. Usted no es una máquina, es un hombre, y la verdadera intimidad, la que combina placer con pertenencia y afecto, sigue siendo posible. Comience su día no desde la pantalla, sino desde una decisión. Porque a veces la forma más poderosa de transformar el futuro es cambiar cómo empieza la mañana. Si esto le ha tocado por dentro, no está solo. Pero el siguiente error le sorprenderá aún más. No tiene que ver con lo que mira, sino con algo mucho más básico, que casi ningún hombre cuestiona: la postura de su cuerpo en el momento del orgasmo. Ese detalle, repetido cada mañana, puede estar afectando silenciosamente a su circulación sanguínea. Permítame contarle por qué. Error 3. Masturbarse en tensión o en posición sentada, bloqueando el flujo sanguíneo. A primera vista, esto puede parecer un detalle sin importancia, algo que no conlleva peligro, pero en mis décadas de experiencia clínica he comprobado una y otra vez cómo este hábito aparentemente inocuo va desgastando silenciosamente la salud sexual de los hombres, especialmente después de los 60. La mayoría ni siquiera es consciente del problema, porque forma parte de su rutina. Es una costumbre automática, repetida sin pensarlo demasiado. Recuerdo a Francisco, un ingeniero jubilado de 74 años que aún vivía solo, con la mente clara y organizada. Me contó que cada mañana seguía el mismo proceso. Se sentaba al borde de la cama, inclinaba el cuerpo hacia adelante y terminaba rápido. Cuando le pregunté cómo se sentía después, guardó silencio un instante y luego confesó: últimamente siento algo de entumecimiento. Me cuesta más tiempo y no es como antes. Lo que él ignoraba es que la postura influye de manera decisiva. Al inclinar el cuerpo hacia adelante, apretar los muslos y mantener la pelvis en tensión, lo que ocurre es que se comprimen los vasos sanguíneos y los nervios encargados de la sensibilidad, de la respuesta sexual y del control de la vejiga. Es como pisar una manguera. La sangre no circula con libertad. De joven, el organismo puede tolerar esta presión, pero después de los 60, los vasos sanguíneos pierden elasticidad y los nervios tardan más en recuperarse. El resultado es claro: disminución de la sensibilidad, reacciones más lentas, orgasmos retrasados e incluso una sensación prolongada de entumecimiento. Lo más triste es que muchos creen que se trata de un deterioro natural por la edad, y no siempre es así. En realidad, es la consecuencia de una compresión repetida,
de una postura inadecuada que se acumula con los años. Cuando se busca placer, pero al mismo tiempo se estrangula el paso de la sangre, es inevitable que la sensibilidad y la respuesta se deterioren poco a poco. Por eso, el consejo que le di a Francisco fue muy sencillo. Evite masturbarse sentado e inclinado. Cambie la postura y hágalo tumbado boca arriba. Coloque un cojín pequeño bajo la cadera, de modo que la pelvis se relaje de forma natural, sin necesidad de apretar ni tensar. Así, la sangre fluye con mayor libertad. 3 semanas, él regresó a la consulta. Esta vez, con una sonrisa tranquila, me dijo: «Es verdad, todo resulta más fluido, más natural, y me siento más como yo mismo». Esa es la clave. El placer necesita movimiento, necesita oxígeno y circulación. La postura no es solo una cuestión de comodidad, sino una forma de proteger los sistemas que todavía le permiten sentirse pleno y conectado consigo mismo. Si en los últimos tiempos ha notado cambios como menos sensibilidad, mayor tiempo de respuesta o una sensación general de torpeza, comience por revisar este pequeño aspecto. A veces, recuperar la vitalidad no depende de hacer más, sino de eliminar hábitos que, sin darnos cuenta, nos estaban limitando. Ahora bien, aunque el flujo sanguíneo es fundamental, el siguiente error va aún más profundo. No tiene que ver con la postura ni con la biología, sino con algo más sutil, las palabras que uno se dice a sí mismo durante o después de la masturbación. Esos pensamientos pueden influir de manera silenciosa en sus hormonas, en su ánimo e incluso en su memoria. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es todavía más revelador y decisivo de lo que imaginas. Error 4. La culpa y la vergüenza tras masturbarse elevan silenciosamente las hormonas del estrés. Este quizás sea el error más difícil de reconocer, pero también el que deja cicatrices más profundas en el interior. Durante décadas he escuchado a hombres mayores confiarme dolores que nunca aparecen en un análisis médico, pero que actúan como una targa invisible que se acumula sobre ellos y nunca se suelta del todo. Aquí no hablamos de la postura ni de lo que se mira. Hablamos de lo que ocurre después, de cómo uno se siente consigo mismo cuando termina. Para muchos hombres mayores de 60, ese sentimiento tiene un nombre: vergüenza. Algunos lo arrastran desde la infancia. Crecieron escuchando mensajes de la familia, de la religión o de la sociedad que repetían: la masturbación es incorrecta, es sucia, es un signo de debilidad. Otros lo empezaron a sentir tras perder a la pareja, tras un divorcio o simplemente en las mañanas solitarias, cuando se despiertan en una casa silenciosa y buscan, en el cuerpo, un mínimo alivio frente a un día largo y vacío. El resultado es que, tras unos segundos de alivio físico, aparece un peso mayor: la culpa, el reproche, la voz interior que susurra: no deberías haberlo hecho. Lo que pocos saben es que esta emoción no se queda en el plano psicológico, sino que altera toda la química del organismo. La vergüenza y la autocrítica disparan el cortisol, la hormona del estrés. Y si el nivel de cortisol sube demasiado por la mañana, se desencadena un efecto dominó. Baja la testosterona, sube la tensión arterial, se debilita el sistema inmune y la memoria y la energía se deterioran. He visto pacientes que llegaban a consulta quejándose de cansancio constante, de confusión mental e incluso de problemas de función sexual. Sus pruebas estaban normales.
El problema no estaba en el cuerpo, sino en cómo se percibían a sí mismos. Porque el cuerpo responde lo que pensamos. Si uno se repite «soy despreciable», no merezco el placer. El organismo se contrae, se defiende, se desequilibra. Pero cuando uno se concede un espacio de aceptación, reconociendo que sigue siendo humano, que tiene derecho a sentir y a necesitar, el cuerpo se relaja y las hormonas, poco a poco, recuperan la armonía. Ahí empieza la verdadera sanación. Si alguna vez se ha sentido culpable o avergonzado después de masturbarse, le invito a detenerse un momento y preguntarse, ¿de qué me sirve castigarme así? ¿Realmente me ayuda o solo me resta energía? Usted merece paz interior y alegría de vivir. Su cuerpo todavía es capaz de responder a la ternura, de recuperar equilibrio y confianza. No está solo en este camino. Después de todo lo que hemos comentado, el cuerpo aún adormecido por la mañana, las posturas inadecuadas, el exceso de cortisol y la carga emocional de la culpa, la solución ya no es únicamente ajustar hábitos, sino aprender a respetarse y a sanar desde dentro. Muchos hombres me hacen la misma pregunta. Doctor, ¿cuál es el momento más seguro y saludable para la masturbación? Mi respuesta es clara. El mejor horario para los hombres mayores de 60 está entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora el cuerpo ya está completamente despierto, hidratado, con alimento y movimiento. El pulso es estable, la circulación fluye mejor, el cortisol va descendiendo y la testosterona comienza a subir. Estas condiciones hacen que el cerebro esté más despejado, el sistema nervioso más relajado y el placer se viva con menos prisa y sin tanta culpa. Es un momento natural, favorable para la salud y para la serenidad. Si está buscando un punto de partida para cambiar, comience con el tiempo. No solo importa el qué, sino el cuándo. Su cuerpo tiene ritmos y sabiduría propios y merece ser escuchado. Dedique cada día unos minutos, un espacio de calma para sentir cómo responde su organismo. Porque no se trata de renunciar al placer, sino de aprender a abrazarlo de una forma más consciente y bondadosa. Por eso mi consejo es claro. Entre las 4 y las 7 de la tarde encontrará el momento más seguro, más suave y más adecuado para usted. Cuando la energía se estabiliza, el pulso se calma y la mente está despejada, todo el cuerpo puede recibir esa atención con gratitud. Si durante años siguió los viejos hábitos y notó que las sensaciones cambiaban, ahora conoce la razón y tiene la posibilidad de transformar esa experiencia. Puede hacerlo de manera silenciosa, serena y consciente. Ojalá estas palabras le den alivio, permiso y fuerza para volver a confiar. La edad no es el final del deseo, es el inicio de una comprensión más profunda. Le invito a poner en práctica lo que hemos compartido hoy. Y si estas ideas resuenan con usted, compártalas con otro hombre que pueda necesitarlas. Todos estamos envejeciendo, pero no tenemos que hacerlo con vergüenza ni en soledad. Si este vídeo le hizo sentir comprendido, suscríbase al canal. Aquí encontrará consejos honestos, científicos y humanos, para que a cualquier edad pueda vivir con dignidad y fuerza. Y si ha llegado hasta aquí, escriba en los comentarios:
Sigo aprendiendo, porque crecer nunca se detiene con los años. Al contrario, se vuelve más profundo. Gracias por ver hasta aquí. Adiós y nos vemos en los próximos videos.